Hola, vamos a ver cómo podemos incluir en una ficha de un producto de Virtuemar una serie de botones para compartir la información de este producto en distintas redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus o compartirlo a través de correo electrónico. Entonces lo que vamos a hacer va a ser modificar un fichero que se encuentra en el tema por defecto en la plantilla que estamos utilizando de Virtuemar. Para ver qué fichero es ese, podemos acceder a la administración y vamos a ver en la configuración de Virtuemar, en la pestaña sitio, cuál es el fichero FlyPage que estamos utilizando para mostrar los productos. Entonces vemos que se llama de esta manera. Lo que vamos a hacer es buscar este fichero y para ello lo que vamos a hacer va a ser acceder a nuestro servidor a través de algún sistema que tengamos para acceder, ya sea a través del cPanel del servidor o, por ejemplo, yo voy a acceder a través del WinSCP. Entonces, en mi servidor lo que vamos a hacer va a ser buscar esta ruta. Dentro de componentes con Virtuemar, temas, default, templates, product details, aquí tenemos el fichero flypage-.tpl y este es el fichero que vamos a editar. Fijaros que ya lo tenemos aquí, este es el fichero y ahora tenemos que buscar un código que vamos a insertar en alguna parte de aquí, que ahora os explicaré cuál, y ese código lo vamos a conseguir a través de una página que se llama addthis.com. Esto nos va a permitir, ya os digo, conseguir un código y copiarlo y pegarlo en nuestro fichero flypage.tpl.php. Entonces, por ejemplo, tenemos distintos formatos, podemos elegir este, podemos elegir este, podemos elegir este que es más utilizado. Bueno, vamos a probar con este, nos serviría para cualquiera de ellos. Le decimos conseguir el código. Nos solicita que nos registremos, pero no es necesario porque nos lo muestra de todas maneras el código que tenemos que copiar y pegar. Podríamos cogerlo directamente de aquí o podemos ver las opciones para personalizarlo. Entonces nos indica que esto va a ser la vista previa que vamos a tener. Fijaros, enviar a Facebook, compartir con un correo electrónico, el Twitter, imprimirlo, compartirlo en distintas redes sociales, ya veis aquí Twenty o con Blogger. Entonces lo podemos personalizar. Fijaros que tenemos, en principio elegimos que sea para una web y podemos elegir cualquiera de estos formatos, para incluirlo en nuestra web. Conforme lo vamos cambiando, fijaros que el código cambia. En este caso voy a seguir cogiendo este y lo único que voy a hacer va a ser copiarlo con control C. ¿De acuerdo? Entonces ahora me voy a el fichero flypage.tpl y lo voy a pegar ¿dónde? Bueno, pues entonces lo que podéis hacer para averiguar dónde, aunque ya os lo voy a mostrar, es, por ejemplo, estudiar las clases de los elementos que tenemos aquí, utilizando el Firebug. Podéis ver que tenéis una estructura que dice div class vm main page 3 product details, ¿vale? Entonces vamos a buscar ese vm main page 3 dentro del fichero y fijaros que lo tenemos aquí, es la clase vm main page 3. Después viene otra clase, otro div con una clase product details. Después tendrá que venir otro div con una clase vm main info clear fields. Vamos a verlo. Lo tenemos aquí. Después viene un div con una clase lf. Después viene un div con una clase rl column. El div con la clase lf
el div con la clase rlcolumn, y ahora tenemos aquí por un lado el h1 que nos muestra el nombre del producto y otro div ppprice que nos muestra el precio del producto, que es lo que tenemos aquí. Es el div ppprice de precio. Bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues en función de donde queramos ponerlo, lo podríamos poner justo debajo del título o ponerlo debajo del precio, como queramos. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es ponerlo debajo del precio. O sea, vamos a incluir debajo de este div class ppprice. Pues cogemos y como ya lo teníamos pegado, o sea copiado, nos ponemos el div ppprice, empieza aquí y acaba aquí. Entonces vamos a hacer un hueco y vamos a pegar ese código que hemos cogido desde la página de add-this. Podemos hacer lo siguiente. Es interesante que, y ya veréis por qué luego, que lo incluyamos en un div que por ejemplo tenga una clase, pues que sea bueno, en vez de una clase vamos a ponerle un ID. Son distintas maneras de identificar ese div para luego poder trabajar con los ficheros CSS de estilo para darle un estilo y posicionar estos botones en nuestra página fácilmente. Entonces, por ejemplo, le vamos a poner div ID y le vamos a poner aquí botones compartir. Así es como vamos a llamar a ese div, y siempre que abrimos un div, puedo quitar los comentarios, tenemos que cerrar ese div, y para cerrarlo escribimos /div. ¿Vale? Ya lo hemos abierto el div y lo hemos cerrado. Entonces vamos a simplemente guardar. En este caso me pide de nuevo la contraseña porque es la primera vez que he entrado a través del WinSCP, y cuando los cambios ya están realizados, entonces si refrescamos ahora aquí la página, nos tendrían que aparecer ya los botones. ¿Vale? Fijaros que en este caso los tenemos aquí y bueno, pues nos han quedado alineados bastante bien. En el caso de que, por ejemplo, quisiéramos ponerlos más abajo, un poquito más arriba, lo que tendríamos que hacer es trabajar con el CSS. Vamos a verlo. Vamos a inspeccionar el elemento y fijaros que ahora dentro de div class rlcolumn tenemos el div ppprice y tenemos el div id botones compartir. Si ahora quisiéramos, por ejemplo, que estuviera un poquito más abajo, lo que tendríamos que hacer sería en nuestro fichero de la plantilla de CSS incluir una nueva propiedad CSS para aplicarle estilo. Entonces vamos a hacerlo simplemente como prueba para que lo veáis, por si no os queda bien cuando lo pongáis vosotros. Vamos de nuevo a los ficheros del servidor y en este caso vamos a ir a la carpeta templates, gk_yourshop, que es nuestra plantilla, y vamos a ir al directorio CSS donde tenemos los distintos CSS de la plantilla. Vamos a editar el template CSS y al final del todo vamos a incluir una nueva propiedad que en este caso la vamos a nombrar así, como era un div, si os acordáis, hemos puesto un div con un identificador que se llama botones compartir. Entonces, para hacer referencia a ese ID, en la propiedad CSS lo que hacemos es poner una almohadilla. Si fuera una clase, en vez de una ID pondríamos un punto.
pero como es una ID, le vamos a poner una almohadilla y le ponemos el nombre del identificador ID que le hemos puesto. Abrimos llaves, cerramos llaves y, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este caso, simplemente para que lo veáis, es vamos a ponerle, por ejemplo, un float que le vamos a decir que nos, en este caso, que nos ya vais a ver lo que sucede, que se nos van a ir a la derecha los distintos botones. Entonces ya veis que es muy sencillo. También podríamos poner un margen, ahora se lo pondremos si queréis. Entonces, una vez que ya hemos hecho el cambio, recargamos la página y fijaros que lo que hemos conseguido es que se nos echen los botones a la derecha. Esto nos puede gustar o no, ya es buscarle la posición. También podríamos ponerle, por ejemplo, un margen. Entonces, una vez que ya tenemos aquí la propiedad CSS, lo podemos poner aquí. Podemos ponerle que tener un margen top por arriba, vamos a ponerle de 10 píxeles. Entonces, fijaros que me lo desplaza hacia abajo. Si le pusiera de 40 píxeles, por exagerar, fijaros que me baja todo para abajo. Entonces, esto es trabajando con el Firebug, pero si lo selecciono, control C y lo pego en el fichero template CSS dentro de la propiedad, lo guardo y entonces fijaros que cuando refresque ya me lo va a coger directamente del fichero CSS, con lo cual se queda aquí abajo. No digo que sea lo correcto, igual estaba mejor al principio, pero os he querido mostrar cómo podemos modificar el fichero CSS para colocarlo en la posición que queramos dentro de la ficha de productos de Virtuemar. También podemos hacer lo siguiente, respecto al código que hemos copiado desde add this, podemos eliminar alguna parte que no nos interese. Por ejemplo, no nos interesa el botón de imprimir o este último botón. Pues entonces vamos de nuevo al fichero flypage.tpl y podemos eliminar la parte que queramos. Por ejemplo, imaginemos que quitamos el correo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser quitar esta segunda línea y le damos a guardar. Entonces ahora cuando refresquemos, fijaros que ya no tenemos el botón de correo. Bueno, pues esta sería la manera de insertar estos botones. Ahora, por ejemplo, si le diéramos al Facebook, pues lo que nos va a abrir ya directamente es el conectar con el Facebook para que pudiéramos compartirlo. Lo mismo con el Twitter, si le damos a imprimir, nos va a permitir imprimir la ficha del producto. Si le damos a cualquiera de estos iconos, con el Messenger, Gmail, nos va a permitir compartir la ficha de producto en las distintas redes sociales. Bueno, espero que os sirva de ayuda. Un saludo y hasta ahora.